Y miramos que el Señor, cuando alcanzó la edad para la que Él propuso iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó por 40 días y fue tentado por el diablo. Pero saliendo, dice la palabra, que Él salió lleno del poder del Espíritu Santo y salió a iniciar su ministerio. Pero inmediatamente eligió a 12, a los cuales llamó discípulos, y más tarde también le llamó apóstoles. Y los discípulos le seguían, y Dios, Jesucristo, andaba predicando la palabra del reino, y los discípulos le seguían y le escuchaban y aprendían mientras Él le enseñaba a otras personas. Pero ellos también miraban la obra que Él hacía, porque donde quiera que Él iba, Él andaba sanando y andaba liberando a las personas de demonios, de espíritus inmundos. Y Él continuó haciendo su obra, y los discípulos le seguían y aprendían. Cuando el Señor miró que, conforme a su sabiduría y discernimiento, de que ya los discípulos estaban listos para iniciar, no que estaban perfeccionados, yo diría, o que ya lo sabían todo, porque todavía antes de ascender le dijo, hay cosas que no le enseño, porque no están preparados para sobrellevarla. Pero cuando Él miró que estaban preparados lo suficiente para hacer la obra que Él mismo hacía, dice la palabra que Él llamó a sus 12 discípulos y le dijo, le doy poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedad. Vayan a predicar el evangelio, diciéndole, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Sanar a los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y así salieron los discípulos, primero 12, a hacer la obra que el Señor le mandó. Y andaban predicando, andaban echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Bendiciones. Les saluda el pastor Francisco Gómez de la Iglesia Jesús Rey de Reyes. Hoy inicia una serie de enseñanza de la más importante que yo creo que pueda dar. Ese camino angosto, estaremos mostrando ese camino que lleva a esa puerta estrecha. Porque el Señor Jesucristo es Dios. Y Dios vino y enseñó a los hombres. Y Él vino a hacer discípulos. Algunos de los puntos importantes que estaremos compartiendo en esta enseñanza de hoy. Y durante esta serie de enseñanza habrán aproximadamente 20 enseñanzas. Algunas de las enseñanzas que estaremos dando durante esta serie incluyen cómo convertirse en un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo. Doctrina fundamental de los discípulos. La gran comisión que el Señor dio a sus discípulos. Promesa de Dios a sus discípulos. Mandamientos que Jesucristo dio a sus discípulos de ser fiel hasta el fin. Mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos, a los que tienen un ministerio y a los que no, a los que solo son ovejas. Mandamiento que Jesucristo dio a sus discípulos acerca del perdón. Mandamiento que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos de vencer el mal haciendo el bien. Mandamiento de Jesucristo a sus discípulos acerca del amor. Mandamientos que Jesucristo dio a sus discípulos sobre el matrimonio. Mandamientos que Jesucristo dio a sus discípulos sobre el ofrendar a la iglesia. Mandamientos que el Señor dio a sus discípulos de cómo debemos de servirles. Mandamiento de Jesucristo acerca de la importancia de dar fruto digno del reino de los cielos. Mandamiento de Jesucristo acerca de la ley de Moisés. Mandamiento de Jesucristo sobre el pelear la batalla de la fe o pelear la guerra espiritual. Mandamientos de Jesucristo acerca de los ídolos. Esos son algunos de los temas que estaremos tratando durante las próximas semanas. 3 días a la semana estaremos tratando 3 temas diferentes. Así que no se lo pierdan. Esta enseñanza es para aquellos de ustedes que temen de Dios y que verdaderamente ya han tenido en su corazón esa inquietud de que miran que las iglesias no están haciendo en realidad la obra que hacía el Señor. Pues todos están enfermos y nadie prácticamente hace nada. No pasa nada en la iglesia, están prácticamente muertas, están secas. No se siente la presencia de Dios. No hay sanidades, no hay liberaciones. Y muchos de ustedes, yo sé que han tenido esa incógnita, pero el Señor dijo que haremos las mismas obras que Él.
¿Por qué no está pasando? Esta enseñanza es para aquellos de ustedes que saben que es estrecho el camino que lleva a la salvación y que pocos entran por él. Esta enseñanza es para las vírgenes sensatas que no se conforman con ser religiosos porque temen de Dios y no desean escuchar en aquel día: apartado de mí, tú que practicabas iniquidad, yo nunca te conocí. Esta enseñanza es para aquellos de ustedes, para las ovejas del Señor, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Esta serie de enseñanzas es para aquellos de ustedes que serán llamados elegidos y fieles. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Y dice la palabra desde el Antiguo Testamento: y el Señor dará una señal. La Virgen concebirá a un niño y será llamado Immanuel, que traducido significa Dios que estuvo con nosotros. Immanuel, Dios que estuvo con nosotros, es Jesucristo. Al principio, Él era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó entre nosotros. Al principio, Él era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios y estuvo con nosotros. Jesucristo estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Jesucristo es Dios. Y Dios vino y se despojó de su gloria temporalmente para venir a enseñarnos Él mismo el camino a la salvación, para mostrarnos la obra y la manera en la que Él desea que le sirvamos. Y miramos que el Señor, cuando alcanzó la edad para la que Él propuso iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó por 40 días y fue tentado por el diablo. Pero saliendo, dice la palabra, que Él salió lleno del poder del Espíritu Santo y salió a iniciar su ministerio. Pero inmediatamente eligió a 12, a los cuales llamó discípulos, y más tarde también le llamó apóstoles. Y los discípulos le seguían, y Dios, Jesucristo, andaba predicando la palabra del reino, y los discípulos le seguían y le escuchaban y aprendían mientras Él le enseñaba a otras personas. Pero ellos también miraban la obra que Él hacía, porque donde quiera que Él iba, Él andaba sanando y andaba liberando a las personas de demonios, de espíritus inmundos. Y Él continuó haciendo su obra, y los discípulos le seguían y aprendían. Cuando el Señor miró que, conforme a su sabiduría y discernimiento, de que ya los discípulos estaban listos para iniciar, no que estaban perfeccionados, yo diría, o que ya lo sabían todo, porque todavía antes de ascender le dijo: hay cosas que no le enseño, porque no están preparados para sobrellevarla. Pero cuando Él miró que estaban preparados lo suficiente para hacer la obra que Él mismo hacía, dice la palabra que Él llamó a sus 12 discípulos y le dijo: le doy poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedad. Vayan a predicar el Evangelio, diciéndole: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Sanar a los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y así salieron los discípulos, primero 12, a hacer la obra que el Señor le mandó. Y andaban predicando, andaban echando fuera demonios y sanando a los enfermos. En pocas palabras, el Señor, Dios, Jesucristo, anduvo haciendo la obra de su reino, la obra en la que Él está complacido. Él estuvo enseñando el verdadero evangelio, no solo con palabra, sino con hechos. Y cuando Él miró que sus discípulos estaban listos, prácticamente le dijo: vayan a hacer y a predicar el mismo evangelio que han visto que yo he mostrado con obras. Porque el Señor Jesucristo anduvo sanando, Él anduvo liberando, echando fuera demonios y predicando la palabra del reino. Entonces a los primeros 12 le dio el mismo mandato. Prácticamente: vayan a hacer lo que ustedes aprendieron de mí. Como mis discípulos, así como el Padre me envió, así yo lo envío a vosotros. Vayan ustedes también a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y a predicar el evangelio del reino. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no consiste en una actividad como lo hace la iglesia actual en apostasía. Toda iglesia que solo está predicando está en apostasía.
están en rebeldía contra Dios. Están dando testimonio de sí mismos de que no son discípulos de Jesucristo. Porque si fueran discípulos de Jesucristo, si hubiesen llegado a esa unidad de la fe, si hubiesen llegado a la revelación de tan sencilla que yo le estoy compartiendo en este momento, que me maravillo de cómo es posible que pastores con 5, 10, 15, 20 años predicando no han llegado a una revelación tan sencilla como yo le estoy compartiendo. Yo diría que esto que le estoy compartiendo hoy es como debería de ser el nivel básico de enseñanza en las iglesias. Eso es el nivel básico. Pero desafortunadamente, por la apostasía actual, aún los pastores no entienden la simpleza del evangelio de la manera que se le estoy explicando en este momento. El verdadero evangelio consiste en 3 actividades, no en una. La iglesia en apostasía hace una actividad, solo habla. Pero la palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El verdadero evangelio no consiste solo en hablar, consiste en sanar a los enfermos, en echar fuera demonios y en predicar el evangelio del reino. Son 3 actividades que fue lo que hizo el Señor Jesucristo y fue lo mismo que Él mandó a sus discípulos. Pero luego el Señor no se conformó ahí, obviamente, porque Él vino a ser discípulos. Después que los discípulos o los primeros 12 salieron, hicieron la obra del reino, Él luego formó más discípulos y envió luego a 70. Y dice la palabra que los 70 regresaron gozosos diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan a vosotros en tu nombre. Y el Señor le dijo: no os regocijéis de que los demonios se sujetan a vosotros, mas regocijaos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esta obra que hacía el Señor de sanar y liberar no se puede hacer con palabra de hombre, con religiosidad. ¿Ve? Los fariseos, los escribas, los saduceos que creían servir a Dios no podían hacer esta obra, porque esa obra no se hace con palabras bonitas, con palabras dulces o con palmaditas en la espalda. Esa obra no se hace estudiando teología. Esa obra se hace si somos discípulos de Jesucristo y recibimos poder de lo alto, porque es el Señor mismo quien hace la obra a través de sus discípulos. Ahí se empieza a dividir las religiones, las denominaciones protestantes de los discípulos de Jesucristo, porque en los discípulos no hay división, hay unidad. Este es el camino a la unidad de la fe que nos llevará a la estatura de un varón perfecto y nos prepara para la venida del Señor, que ya está a la vuelta de la esquina. No hay 30,000 caminos al cielo, como hay 30,000 supuestamente denominaciones, según Google. Hay un solo camino, es estrecho. El Señor vino a hacer discípulos. Y luego de ello, miramos en muchas escrituras como el Señor andaba sanando, liberando, echando fuera demonios a adultos en la iglesia, en la calle, donde quiera que iba, sanaba. Pero habían ya de los fariseos que le seguían y de los que eran religiosos en ese tiempo, que los religiosos de este tiempo son todas las denominaciones. Y yo no sé que a algunos no les gustan mis palabras tal vez, porque le estoy llamando religioso, pero yo no miento. Estoy diciendo la verdad. Y aunque no se escuche agradable a los oídos, se lo digo en el amor de Cristo, porque yo quiero que entiendan y salgan de ahí. Porque el Señor está llamando a que salgan de Babilonia. Al Señor le llama a que sean sus discípulos. El Señor le llama a que pongan oído a su palabra. Miramos claramente, el evangelio no es difícil. Somos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Pero luego había muchos que le seguían, que es lo que ahora hay muchos seguidores del Señor. Pero el Señor a los que le seguían le dijo: si os mantenéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Una vez más, el Señor no estaba tan interesado en que nada más le siguieran. No, el Señor estaba interesado en que fueran sus discípulos, en que se mantuvieran en su palabra y lo que Él estaba enseñando a los primeros 12 y a los 70. Entonces, si se mantenían en la palabra, seráis verdaderamente sus discípulos. Los discípulos de Jesucristo no son nada más los que van a la iglesia supuestamente una vez a la semana. No. Los discípulos de Jesucristo reciben la doctrina que Él enseñó y ordenó a sus discípulos. Y si se mantienen en ella, entonces son verdaderamente su discípulo. Luego, más adelante, el Señor le dice en Mateo a los discípulos, después de
Él haber padecido por nosotros y haber resucitado victorioso de entre los muertos, se le apareció a los discípulos y le dijo: vayan a hacer más discípulos por todas las naciones, enseñándole a guardar todo lo que yo le he enseñado. Esta es la gran comisión. Yo diría, la gran comisión la podemos entender cuando combinamos ese versículo junto a Marcos 16, del 15 al 20. El mandato aquí en Mateo es: vayan a ser discípulos por todas las naciones, enseñándole a guardar todo lo que yo he enseñado. El verdadero evangelio es el que Jesucristo enseñó hace más de 2000 años. Y Él nos manda a ser discípulos y a que aprendamos a guardar todo lo que Él enseñó a los primeros. Ese es el verdadero evangelio. Si lo puedo resumir de la manera más corta, el evangelio verdadero consiste en hacer lo que Jesucristo hizo. En otra definición, consiste en hacer lo que el Señor mandó a sus discípulos que hicieran. Y la gran comisión es: vayan a ser más discípulos por todas las naciones. Hacer discípulos, muy importante, palabra clave, discípulos. No dice vayan a hacer religiones nuevas y denominaciones. No tenemos nada que hacer nuevo. La verdadera iglesia fue formada hace más de 2000 años. Las denominaciones, que son miles, fueron formadas 150, la pentecostal hace 150 años en California y otra 200, 180 y casi la mayoría menos de 200 años. No tenemos nada nuevo que formar. Por eso están en apostasía. Porque han querido hacer algo nuevo. No tenemos nada nuevo que hacer si queremos ser parte de la verdadera iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca no es Pedro, por cierto, es el Señor Jesucristo. Entonces le dijo prácticamente: yo edificaré mi iglesia sobre mí, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera iglesia fue formada cuando el Señor estuvo con nosotros por Jesucristo mismo. Si formo una iglesia diferente a la que Jesucristo formó, soy mentiroso. Y ya sería llamado del que dice la palabra, que dice que muchos vendrán en su nombre, diciendo: soy el Cristo. Quien hace una iglesia diferente, dice la palabra, que es anatema. Todo el que predica un evangelio diferente, sea anatema, significa es maldito. Todo el que hace una iglesia nueva, una doctrina diferente, es maldito, dice la palabra de Dios. No tenemos nada nuevo que hacer. Simplemente tenemos que volver nuestro corazón al Señor y ser parte de la iglesia que Jesucristo formó, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice: fortalecíos en el ministerio de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Si no tenemos nada nuevo que formar, la verdadera iglesia fue formada y es una sola. No hay dos, no hay definitivamente miles para nada como hay ahorita. Esos miles de denominaciones protestantes representan ese camino anchote, que es mucho más ancho de lo que yo imaginaba, porque son miles de caminos, todos que llevan a la perdición. Una sola puerta, un solo camino, Jesucristo, y Él vino a ser discípulos. Tenemos que ser sus discípulos. En Marcos 16, del 15 al 20, Él le dijo: vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Hablarán en lenguas. Esas fueron las últimas palabras que el Señor habló antes de ascender al cielo. En Mateo le manda a hacer más discípulos. Y es que le dice: estas señales vayan a predicarle a toda criatura. El que crea en ustedes, el que cree en sus discípulos y se bautice con ellos será salvo. Mas el que no se bautice, el que no crea, será condenado. Así de sencillo. Pero dice: estas señales seguirán a los que creen. Es decir, hay señales. Si yo digo que creí, que soy un discípulo de Jesucristo, si yo digo que he recibido la doctrina de los discípulos, que he creído, esta parte yo diría que es primordialmente para los que tienen un ministerio. Si yo digo ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser maestro, o ser un apóstol, y no hay señales en mí, no hay poder, no hay autoridad, es porque algo está mal en mí, no en el Señor, porque Él no es hombre para mentir. Y Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Él es Dios, poderoso para cumplir sus promesas. Si recibimos la doctrina de los discípulos,
que es la razón por la que las iglesias en apostasía todavía no hay señales ni prodigios, están todos enfermos y atados por el diablo, con poca esperanza de escapársele, hasta que no escuchen una enseñanza como esta y se arrepientan. Sí, las iglesias están en apostasía en este momento. Están en tinieblas. Están ahorita prácticamente las denominaciones protestantes todas. Es lo mismo que ser católico. Simplemente un engaño diferente. ¿Ves? Satanás él es un pecador profesional. Él tiene diferente carnada para atar a las almas. Le pone diferente carnada. Es como si tú vas a pecar y quieres agarrar mucho pecado y te lleva 10 anzuelos diferentes. A una que se le pone carne de pollo, a otra carne de vaca, a otra carne de puerco, a otra alguna de las cosas que venden. Y así a cada cosa le pone una carnada diferente. A otra le pone pececito, a otra le pone cangrejitos. A ver qué tipo de pescado, qué le gustan los pescados. El punto es que si pone mucha carnada diferente, algo vas a pecar. Ese es el diablo. Esa es la razón detrás de tantas denominaciones. Él le pone a cada una doctrina ahí diferente para que el que no cae por aquella, cae por la otra. El punto es para agarrar las almas de una manera u otra. Pero yo le estoy mostrando el evangelio sencillo y transparente. Y porque desafortunadamente, estamos en la gran apostasía, que por la misericordia de Dios ya vamos de camino para afuera. Porque yo sé que muchos de ustedes que me escuchan reconocen la voz de Él que le habla. Y yo sé que en sus corazones, ustedes saben que están escuchando la verdad. Y yo tengo la fe y la certeza en mi corazón de que muchos de ustedes van a salir de la apostasía al escuchar esta enseñanza. Y van a volver su corazón a Dios. Van a salir de Babilonia. Porque el Señor le dice en Apocalipsis, salgan de ella, pueblo mío, para que no le toquen de sus plagas. Sobre esas iglesias van a haber plagas. Y habrá lloro y crujir de dientes para muchos. Porque están en apostasía, están llenas de ídolos. Han seguido la doctrina del hombre engañado por el diablo y se han apartado del verdadero Dios. Pero el Señor está llamando a los suyos. Y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Es estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos entran por él. La razón por la que en la iglesia actual no se miran las señales y prodigios que el Señor promete es porque ahorita no están con Él. Están engañados. Tienen otro evangelio. Están bajo maldición. La palabra dice, sea anatema el que tenga un diferente evangelio. Ahorita son anatemas. Las iglesias en este momento son anatemas. Están llenas de oscuridad, guarida de demonios. Son los pastores, los hijos y todo el mundo está lleno de demonio. Y la verdad, el que tengan demonio no es el problema, porque el diablo ha engañado al mundo entero, no ha contaminado a todos. Pero si conocieran la verdad, peleamos contra el diablo, peleamos por la libertad de nuestros hijos, peleamos por la libertad de la iglesia, peleamos por la libertad de las ovejas. Entonces habrá libertad. El problema no es que haya contaminación, el problema es la falsa doctrina que mantiene esa contaminación y roba la posibilidad de que sean verdaderamente libres. En Lucas 6:46 dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque si somos sus discípulos, debemos de hacer lo que Él dijo. Y Él le dijo a sus discípulos, vayan a sanar a los enfermos, vayan a echar fuera demonios y a predicar el reino de los cielos. Dice la palabra, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Vayan donde los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. El verdadero evangelio es sencillo. Alguien que entienda lo que le estoy compartiendo. Si entienden lo que estoy compartiendo, digan, yo sí entiendo, pastor. Si tienen alguna duda, escríbanla también debajo. Y de repente en una de las próximas enseñanzas de la serie se la puedo responder. Por estar entendiendo que el verdadero evangelio no consiste en una sola actividad como hace la iglesia en apostasía, que solo predican. Ese no es el evangelio, no el verdadero. El verdadero evangelio consiste en la obra que hizo Jesucristo, en sanar a los enfermos, en echar fuera demonios y en predicar la palabra del reino. Son 3 actividades, no una. Para la primera, para solamente hablar, dice la palabra que los necios hablan más que todos. Para hablar de la palabra lo que hay que ser necio. Si ustedes miran, hay personas que cuando hablan se nota que no han leído la palabra, ni yo creo que ni un día, y se ponen a discutir con uno, no, porque sí es bueno tener la virgencita, o que sí aquello, o que sí lo otro, y ahí están juzgando conforme al hombre, que claramente se mira cuando hablan que no conocen la palabra de Dios en absoluto. Para hablar y para oponer lo que hay que hacer necio, pero para salir a hacer la obra que hizo Jesucristo, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, tenemos que estar firmes en la roca. Tenemos que estar firmes en la roca. Y muy importante, ya más adelante en otra enseñanza hablaré más al respecto, porque tampoco no significa que todos los que tienen poder son discípulos de Jesucristo verdadero. Es decir, todo discípulo del Señor tiene poder para sanar y liberar si tenemos un ministerio.
Pero no todos los que tienen poder son discípulos de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo también da poder a alguna que otra de las iglesias en apostasía que tienen poder. Pero el poder es del diablo. Cuando se encuentra con el poder de un discípulo de Jesucristo, pasa como pasó en Samaria, cuando Felipe encontró al brujo, a Simón. Todos estaban muy, wow, el poder de Simón. Pero hasta el brujo creyó cuando miró el poder del discípulo Felipe. Porque los demonios salían chillando de las personas y hasta el brujo se bautizó. Pasa cuando los que tienen poder, falso poder. Pasa como también como pasó con Moisés y Aarón y los brujos y los hechiceros y los hombres sabios. Sí tienen poder para duplicar algunas de las cosas que hacemos, pero luego la serpiente de Moisés se tragó la otra. Así pasa con el poder de nosotros, los que somos discípulos y los falsos poder de ellos, que ellos tienen poder y están engañados, pero cuando se encuentra con alguien que tiene autoridad verdadera en Cristo, se manifiestan y se dan cuenta que son demonios los que estaban ayudándole falso poder. Y así pasa muy seguido en esta iglesia que le ministro a profetas, pastores y apóstoles. Y cuando le ministro, pues estamos en apostasía, están engañados por el diablo y hacían señales, sanaban, tenían visiones, tenían sueños, profetizaban y era el diablo engañándole, el Kundalini, Pitón, Jezabel y así sucesivamente. Entonces todo discípulo verdadero, si tiene un ministerio, tiene que tener poder de Dios. Si tú eres dices ser pastor y no tienes poder de Dios, estás en apostasía. Y lo que yo digo, como soy discípulo de Jesucristo, yo lo puedo probar. Ve, algunos pastores dicen, los cristianos no tienen demonios. Y yo le digo, tú que dices que los cristianos no tienen demonios, tienen tanto demonio más que el gadareno. Y lo puedo probar. Porque si oro por ti, todas esas legiones que te engañan se van a manifestar. Lo mismo todos los pastores que están en apostasía. Profetas, evangelistas, apóstoles, todos. Están en apostasía. Y lo que yo digo, no hablo como los hombres religiosos que hablan cosas que luego no pueden probar. Yo le invito, vengan unos 10 de ustedes o traigan sus líderes y yo voy a orar por todo y van a mirar que la mayoría se van a manifestar rapidito. Van a empezar demonios a salir chillando porque están llenos de demonios. Los líderes, los pastores y todos están llenos de demonios. Si no están peleando con el diablo, están atados por el diablo. El que no está recogiendo está desparramando. Los que no están peleando son esclavos. Están bajo esclavitud. Esto yo no lo digo para ofenderles, aunque yo sé que algunos se van a ofender. Pero no es mi intención. Yo les comparto la verdad en el amor de Cristo. Yo no deseo que ustedes lleguen hasta el tiempo final y que en aquel día el Señor les diga, apartado de mí, tú que practicabas iniquidad. Es mejor que escuchen ahora de un siervo de Dios que le diga, estar en apostasía, está en oscuridad, porque le estoy dando la oportunidad de arrepentirse. Si se arrepienten y se apartan del mal, salvarán su alma. Pero si no se arrepienten, se van a quemar en el fuego y también van a dar cuenta al Señor por las almas que usted está llevando al fuego. Porque se cumple la palabra en los que no se arrepienten. Son engañados y van engañándos. Pero hay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor les que se pongan una piedra de molino y se tiren en el fondo del mar. Porque gran castigo. Dice la palabra también, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Son preciosos los pies de lo que anuncian en el Evangelio de la paz, cuando lo predicamos en justicia, en obediencia, lleno del Espíritu Santo, guiado por Él. Porque si lo hacemos de manera insensata, si lo hacemos bajo engaño, luego tendremos que darle cuenta a Dios, y eso no es agradable. Yo porque deseo salvación para las almas, porque con ese propósito el Señor envía a sus discípulos, yo le comparto la verdad, aunque sé que algunos se van a ofender. Pero bienaventurados los humildes de corazón, porque de los humildes es el reino de los cielos. El que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Muchos dicen, no tenemos demonios. No pueden probar nada, porque no tienen poder de Dios. Son palabras de hombre, palabra vacía, palabras que no tienen un respaldo de Dios. Pero cuando somos discípulos de Dios, Él nos respalda. Dice la palabra en Marcos 16:20, y salieron los discípulos a predicar, y el Señor mismo daba testimonio de la palabra de los discípulos por las señales que seguían. El Señor mismo da testimonio cuando decimos la verdad. Yo digo la verdad, la iglesia está en apostasía y los pastores y los líderes, sus hijos y todos, necesitan mucha liberación, están llenos de demonios y el diablo le tiene encadenado en prisiones espirituales, están encarcelados. Creen ser libres, pero tienen una falsa libertad. No conocen aún la verdadera libertad que viene de Cristo. Y hasta no ser libres por alguno de los siervos que el Señor está enviando en este tiempo final, no van a entender lo que es verdadera libertad porque no la han sentido, no la conocen. Y lo que yo digo, aunque es un poquito fuerte tal vez, fuerte para los que no tienen entendimiento. Para los que son parte, por ejemplo, de este ministerio, de esta iglesia, no es fuerte porque lo miran seguido, que se manifiesta todo el mundo que llega.
Todo el mundo. Pastor, yo no creía que tenía demonios. El engaño es del diablo. Al único que le conviene que crean que no tiene demonios es el diablo. Porque al no creer que no tienen demonios, por eso están enfermos y están atados. Pero aún cada enfermedad que tienen son causadas por demonios. Si llegamos a entender esta simpleza, si llegamos a entender la verdad, pues la palabra es verdadera. La verdad os hará libres. Es estrecho el camino que lleva a la salvación. Entonces, en pocas palabras, el verdadero evangelio no consiste en una sola actividad en hablar como hacen las iglesias locales nada más. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio consiste en hacer la obra que hizo Jesucristo, que incluye sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar la palabra del reino. Cuando combinamos esas tres cosas, es como que se quita el manto de oscuridad que ahorita tiene la iglesia en oscuridad. Porque entonces cuando empezamos a hacer esto, los demonios que estaban ahí riéndose y burlándose son expuestos. Y ahí miramos que detrás de ese pleito en el hogar hay demonios. Detrás de esa discusión y de la crítica en la iglesia y de las traiciones y de todas las cosas, de las divisiones, hay demonios. Detrás de los divorcios hay demonios. Detrás de las infidelidades hay demonios. Detrás de las molestaciones sexuales hay demonios. Detrás de las enfermedades físicas, mentales o emocionales hay demonios. Detrás de los traumas hay demonios. Detrás de las adicciones hay demonios. Detrás de la debilidad de los hombres que están sentados, no quieren ser los varones que el Señor creó, líderes en sus hogares y en la iglesia, hay demonios. Detrás de las mujeres que son las que están predicando y los hombres sentados, hay demonios. Ahí está Jezabel. Cuando empezamos a pelear y tomamos nuestras armas espirituales, cuando hacemos lo que el Señor mandó, ahí entonces ya la máscara al diablo se le quita. Entonces podemos comprender por qué verdaderamente el verdadero evangelio consiste en tres actividades y no en una sola. Porque hasta que no empezamos a reprender las obras del diablo, no entendemos cómo el diablo tiene las armas encadenadas y se creen salvos y están encadenados por el diablo y el diablo le usa para hacer lo malo y ni siquiera saben que hacen lo malo. Cuando no están libres, el diablo usa a las mujeres para que manipule al marido y es Satanás y Jezabel manipulando la iglesia y ahí tienen un caos, pero no saben qué caos tienen en la iglesia. Así mismo en el hogar. Por eso están los niños, los hijos también en adicciones y en todo tipo de mal. Pero si entendemos la verdad, entonces la verdad os hará libre. Es una guerra porque el diablo ya tiene a todo el mundo esclavo y él no quiere soltar a sus esclavos muy seguidamente, tan fácil. Hoy mismo se manifestó el espíritu de Faraón. Y bueno, en los últimos días, que no sé, yo creo que casi todos los días se ha manifestado el espíritu de Faraón, esclavitud. Y en algunas ocasiones se burlan como tienen las personas, las iglesias, los pastores y a todo el mundo esclavo. Pero Dios es fiel y misericordioso. Y Él viene pronto. Y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y Él mismo está lavando a su pueblo. Él mismo está abriendo los ojos de aquellos que Él ha llamado por su nombre. Él mismo le está dando sueños y visiones. Él mismo está inquietando los corazones. Él mismo está poniéndose a sentir porque Él está volviendo los corazones a Él. Él viene pronto y su propósito se va a cumplir. Bienaventurados a ustedes, aquellos de ustedes que escuchan con su corazón y con humildad. Bienaventurados los mansos de corazón. Bienaventurados los que ponen al Señor por encima de una religión, de una denominación, de una doctrina. Bienaventurados aquellos de ustedes que aman al Señor sobre todas las cosas. Porque aunque ahorita estamos en apostasía, ustedes tienen una buena oportunidad de entrar por esa puerta estrecha que pocos entran. Que el Señor les bendiga. Antes de concluir, también voy a tomarme un momentito para orar en contra de los espíritus de apostasía. Y debajo de cada video hay diferentes enlaces en lo que pueden apoyar la iglesia con ofrendas. También hay enlaces para descargar algunos de los libros que hemos escrito. Y gracias a aquellos de ustedes que apoyan la obra que el Señor está haciendo a través de nosotros. Yo cubro a cada persona que me escucha con la sangre de Jesucristo. Yo vengo en contra de todo el ejército de apostasía en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Dios. Es más fuerte el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Que haya fuego de los pies a la cabeza en cada persona que me escucha en el nombre de Jesús. Todo poder de apostasía que se enciende en llamas en el nombre de Jesús. Yo ato todos los poderes denominacionales en el nombre de Jesucristo.
Yo ato a engaño y falsedad del tiempo final en el nombre de Jesús. Yo ato a otro evangelio en el nombre de Jesucristo. Yo ato a otro camino en el nombre de Jesús. Yo ato muchos caminos, pero caminos anchos que llevan a la perdición en el nombre de Jesucristo. Yo ato a falsedad en el nombre de Jesús. Yo ato a rebeldía y desobediencia a la verdadera palabra de Dios. Yo ato a espíritu de falsos discípulos. Yo ato a espíritu de cabra que engaña a las ovejas. Yo ato a Baphomet. Yo ato a Jezabel. Yo ato a Lucifer. Yo ato al Kundalini. Ato a Pitón. Ato a Asmodeo. Ato a Amón. Ato al espíritu de los fariseos. Ato al espíritu de los escribas. Ato al espíritu de los saduceos. Que haya división entre todos ustedes y divídanse y atáquense el uno al otro en el nombre de Jesús. Coman la carne y beban la sangre del uno al otro en el nombre de Jesucristo. Embriáguense con la sangre del uno al otro como si fuera vino en el nombre de Jesús. Que desciendan tornado de fuego sobre los territorios de los espíritus religiosos en el nombre de Jesús. Que todas las aguas de los territorios de los demonios religiosos se conviertan en sangre en el nombre de Jesucristo. Que la piel de cada demonio se deshaga mientras ellos están de pies en el nombre de Jesús. Que la lengua de cada uno se le deshaga en su boca en el nombre de Jesús. Que los ojos de cada uno se le deshagan hasta la cuenca en el nombre de Jesucristo. Que un gran pánico del Señor caiga sobre todo el ejército de los poderes religiosos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Las tinieblas y la luz se enfrentaron, y las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que descienda fuego y destruya todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Yo hiero todo el ejército del Kundalini con la luz en el nombre de Jesús. Que la piel de cada demonio religioso se le deshaga mientras ellos están de pies en el nombre de Jesucristo. Que haya terror y confusión sobre todos los poderes religiosos en el nombre de Jesús. Falsa paz, sale en el nombre de Jesús. Engaño, fuera en el nombre de Jesús. Falsos dones, sale en el nombre de Jesús. Falsas sanidades, sale en el nombre de Jesucristo. Falsa liberación, sale en el nombre de Jesús. Impostores del Dios vivo, salen en el nombre de Jesús. Kundalini, sale en el nombre de Jesús. Pitón, sal en el nombre de Jesús. Mamón, sal en el nombre de Jesús. Amón, sal en el nombre de Jesucristo. Anticristo, fuera en el nombre de Jesús. Bestia, sal en el nombre de Jesús. Leviatán, sal en el nombre de Jesús. Baphomet, sal en el nombre de Jesucristo. Legión, sal en el nombre de Jesús. Muerte espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Ceguera espiritual, sale en el nombre de Jesús. Sordera espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de fariseo, sale en el nombre de Jesús. Odio a los verdaderos discípulos, sale en el nombre de Jesús. Deseo de matar a los discípulos, fuera en el nombre de Jesús. No tolerar la verdad, sale en el nombre de Jesús. Amar la mentira, fuera en el nombre de Jesús. Autoengaño, sale en el nombre de Jesús. Falsa salvación, sale en el nombre de Jesús. Falso arrepentimiento, fuera en el nombre de Jesús. Falsos frutos, sale en el nombre de Jesús. Ser religioso y religioso hasta la muerte, sale en el nombre de Jesús. Jezabel, sal en el nombre de Jesucristo. Lucifer, sal en el nombre de Jesús. Satanás, sal en el nombre de Jesús. Babilonia, sal en el nombre de Jesús. Oposición a un reavivamiento, sale en el nombre de Jesús. Oposición al reavivamiento final antes de la venida del Señor, sale en el nombre de Jesús. Que haya terror y confusión sobre todos los que oponen en el nombre de Jesús. Que una espada atraviese el corazón del ejército de Satanás, de cada hombre fuerte del ejército de Satanás del tiempo final en el nombre de Jesús. Que haya una tormenta de raya, de luz y trueno sobre todos los ejércitos de Satanás que oponen el reavivamiento final en el nombre de Jesús. Que la luz brille sobre Satanás y sus ejércitos en el nombre de Jesús. Que un gran pánico del Señor caiga sobre Satanás y sus ejércitos en el nombre de Jesucristo. Yo hiero a Satanás y a los que están con él con la luz
en el nombre de Jesús. Que descienda fuego y consuma a Satanás y a los que están con él, en el nombre de Jesucristo. Yo cubro a todos los que me escuchan con la sangre de Jesucristo. Y yo bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.